Hola a todos los que están viendo este video del canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Ahora en formato más chiquitico, filmado acá con el celular. Por ahí atrás está unos personajes muy especiales, toda una comunidad ya, alebrijes mexicanos. Está nuestro querido hijito de Pomponio, hay una dragona y nuestra querida Catrina, doña Katy, que está por allá esperando vuelo porque parece ser que se va de paseo, quién sabe, para tierras australes de pronto. Y estamos con el infiltrado, el hermano pequeñito, el hermano menor, el chiquitico de nuestro Amarallín Pollín. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Pollito Amarillito, que es el de las historias amarillistas, el experto en historias amarillistas. Bueno, este es el infiltrado, el que realmente, el agente secreto que se le mete por allá para ver esas historias infiltradas. No se sorprendan cuando lo vean, por favor. Él es el infiltrado, el agente Smith. Bueno, la utilización de peluches, ya lo he explicado muchas veces, es un tema de psicología aplicada con el tema de los alter egos y sobre todo como para facilitar el acceso a esta información de una manera amable. No es realmente para niños porque ya sería otra temática. De hecho, estoy pensando posiblemente sacar de pronto videos dirigidos a chicos más jóvenes donde voy a utilizar personajes de clown, en este caso al queridísimo Culipondio, que es más psicótico que un berraco, y a don Michael Pelusa, que es narcisista que da miedo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así esos personajes para gente más joven? Si es que esta generación Z y de cristal hay que medio zarandearlas un poquito. Pero de todas maneras, eso será en su momento. Por ahora son solamente proyectos, planes para este canal. Como saben, a partir de este 2026, los videos ya serán uno a la semana. Se llaman crónicas, esta serie o esta saga o esta tanda de videos durante este año, todos se van a llamar crónicas. En este caso sería la crónica número 2, cambiar la historia. Básicamente es que estoy practicando. ¿Se acuerdan del aparatico que me regalaron que es como una manito así para uno? Te va siguiendo por todos lados. Bueno, ahí está el aparatico. Entonces, vamos a trabajar con este tema, con este formato, así como va llegando las cositas. Este video llama Crónicas 3, cambiar la historia. Y por eso es que tengo nuestro queridísimo Smith para poder como hacer matiz con este tema de cambiar la historia, porque literalmente es cierto, están cambiando la historia, pero no en el sentido bonito, chévere, bacano, como uno quería, sino de manera alevosa, civilina, maquiavélica, de una forma muy sutil y la gente no cae en cuenta. Para los que nos gusta leer mucho, que tenemos en nuestra mente una especie de biblioteca y diccionario metido en la cabeza, cuando uno empieza a mirar que, ole, aquí cambiaron un significado, aquí cambiaron una definición, estoy hablando de Wikipedia, está cambiando los conceptos, la definición de conceptos. Ya lo vimos hace unos años con el tema del pinchazo, que cambiaron la definición meses antes de pandemia, de la palabra pandemia, concepto pandemia, y quedó perfecto para lo que sucedió después. Entonces, cuando uno ve eso y otros ejemplos más por ahí, uno se da cuenta que esas pequeñas modificaciones, esos cambios, obedecen a estrategias de cambiar la narrativa para que la gente que quiera buscar una definición de algo ven la que ellos están montando y no lo que dice realmente las reales academias. Yo afortunadamente tengo un diccionario de Larousse, de esos gigantes, pesados, grandes, que uno lo utilizaba como almohada, donde
están las definiciones, los conceptos, la raíz etimológica, de dónde viene la palabra. Y es un diccionario viejísimo, de por ahí de los años, principios de los 80, cuando uno estaba en el colegio. Entonces, ese tipo de diccionarios son unos tesoros porque con él puedo contrastar definiciones ahora que están sacando. De hecho, ya ha habido denuncias sobre el tema de esa plataforma de enciclopédica en internet porque está cambiando los conceptos, está cambiando definiciones o está suprimiendo, que es peor todavía. Entonces, la explicación que han dado los personajes que manejan eso es que no, supuestamente porque se tiene que ajustar a los tiempos. No, cuando estamos hablando de una palabra, por ejemplo, puente, que hablamos no de la simbólica, sino hablando a nivel físico, directo, contundente, puente, que une dos lugares, eso no va a cambiar, por muy moderno que sea un puente levitante, así no haya puente físico, pero hay energías magnéticas, sigue siendo un puente que está uniendo dos puntos. Entonces, hay que tener cuidado con esto y sobre todo cuando ustedes estén escuchando narrativas, tengan un diccionario a la mano y ojalá de los viejitos, para que miren cómo van cambiando las palabras y hagan un paseíto por Wiki para que se vayan dando cuenta cómo van cambiando. De hecho, utilicen la palabra que les acabé de mencionar ahorita sobre el tema de lo que pasó hace unos años, y si tienen un diccionario viejito, cojan esa palabra, lo que dice ahí, y miren lo que está diciendo la versión siglo XXI, y van a ver los cambios sutiles. A veces con cambiar una coma se cambia un sentido de una frase. Pero es que yo soy muy delicado con las personas que escriben mal en los comentarios, porque no entiendo por qué escriben mal. Ah, que para despistar. ¿Despistar a quién? El algoritmo igual te va a rastrear. Entonces, no confundamos las cosas y escribamos bien para que nos entendamos. Sobre todo yo que no te estoy viendo. Entonces, escriban bien para que podamos evitar errores, como ha pasado varias veces de algunas suscriptoras que escriben de una forma y luego dicen, ay no, es que yo, no entendiste, no era lo que yo quería decir, pero lo escribiste así. Entonces luego se enojan conmigo. Entonces, ay no, ¿por qué? Entonces, bueno, ustedes van a ver que me voy a volver muy teatrero también, porque a mí me ha encantado el teatro. De hecho, de niño siempre me gustó el teatro. Leí muchas cosas sobre teatro. No he hecho cursos de teatro. Sí, mucho por ahí, una cosita muy cortica, pero de hecho mi debut fue exitoso. Hice de un monje ahí celestino. Pero bueno, el asunto es que el tema ahora, de cambiar la historia, tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente. Es un cambio de historia. Y hay dos vertientes en ese cambio de historia. Una vertiente es la que les estoy acabando de explicar, que ojo con lo que están escuchando y leyendo, porque están cambiando conceptos, acomodándolos a narrativas. Pero por el otro lado, también están cambiando la historia, hechos históricos, literalmente los están sutilmente borrando. O sea, que no aparezca de primera mano en la primera búsqueda que vos haces en los buscadores. Que desafortunadamente, y esto es una crítica constructiva para los creadores de Google y de Chrome sobre todo, por favor, si no quieren que la gente se vaya a Brave y a otros buscadores que están muy bien posicionados, funcionando muy bien, mejoren. Porque sinceramente lo que están haciendo, van a terminar que muchísima gente desactive o desinstale a Chrome, porque sinceramente se está convirtiendo en una plataforma, en una aplicación de búsqueda muy riesgosa, muy peligrosa para los usuarios. Entonces, en ese orden de ideas, ojalá escuchen ese mensaje, si es que realmente están motivados en querer hacer de la internet un espacio seguro, o si están dentro de las narrativas de control, pues váyanse a la... no voy a decir la palabra, pero de todas maneras, aquí estamos. De todas formas, el punto es que están cambiando hechos, están cambiando situaciones, están borrando información. Por eso es que cuando usted vea una noticia importante en un video o en un documento, por favor tomen un pantallazo, descargue el video si es posible, porque están borrando hechos, están borrando evidencias, están borrando una cantidad de cosas. Por ejemplo, lo que pasó en un septiembre a principios del siglo XXI,
¿Se acuerdan esos avioncitos de juguete que se dieron con ciertos palitos paraditos allá en una ciudad, en una isla por allá por Manhattan? Bueno, el asunto es que están borrando una cantidad de cosas y personas que las tienen, hacen la pregunta, cuestionan a los involucrados, a los protagonistas, y estos dicen, eso nunca pasó, un momentico, aquí está. Inmediatamente ordenan a retirarlos de la sala y les intentan decomisar las pruebas que tienen. Eso pasó hace poquito. Entonces, sería muy bueno que tengan mucha precaución y sobre todo porque uno de los agentes que está facilitando la tergiversación de la historia a nivel alternativo son la mayoría de los creadores de contenido de la New Age. No tengo nada contra ellos, pero desafortunadamente cuando uno se pone a mirar que están sacando narrativas mesiánicas, cabalísticas, narrativas que fueron creadas por los que controlan este cuento y la venden como el mensaje de Astar Charan y la Federación Galáctica, no coman de cuento. Lo mismo está pasando con algo que hace unos días mi querida Tini nos compartió un video que está circulando muchísimo, mucha gente lo está viendo, dado de que se está recuperando de la historia que la borraron y la están trayendo a colación, que eso es otra cosa que están haciendo también. Si no pueden borrar algo de la historia, lo apropian y lo manipulan y lo acomodan según su versión, como está pasando con María Magdalena. Ese video que nos compartió Tini, que no voy a compartir por acá porque no le voy a dar fuerza a esa gente, y es un video que desafortunadamente está viendo mucha gente, habla de que el poder oculto, las grandes revelaciones que María Magdalena ha mandado a sus elegidos, y empiezan a hablar del rosario. O sea, cogen un sincretismo, cogen elementos de la religión católica, del cristianismo, y luego las mezclan con otros cuentos, hacen una sopa y toda rara, y luego dicen que fue María Magdalena que dijo eso. Primero, ¿de dónde sacan eso? Si el Evangelio apócrifo de María Magdalena todavía lo están descifrando. Dos, no es público totalmente. Hay algunos fragmentos que han sido publicados, sí, pero todavía está en proceso de desciframiento, al menos la versión que nos están dando. Para que venga cualquier youtuber a decir que tiene información de primera mano de lo que María Magdalena había dicho, sinceramente están jodidos. Entonces, en una época donde no había el rosario, al menos no como lo conocemos nosotros, porque el rosario, todos deben de entender que sus raíces ni siquiera son cristianas. Hombre, dice que ella dice que está explicando cómo hacer correctamente el rosario. Y luego de eso empieza a hablar de unas piedras y de unos cristales que si vos haces lo que dicen ahí, vos te quedas totalmente lleno de cristales todo el cuerpo. Y habla de algunos que solamente se hallan aquí en Sudamérica, precisamente en Brasil. ¿Cómo es que ella tiene esos cristales por allá? Ah, no, es que ella viajó y tal. Sí, pero ¿cómo? Es que desafortunadamente esta gente manipula la información y la gente es tan ingenua porque quiere recibir esa información. Entonces, están hablando que María Magdalena dice que está mandando esta información secreta. Y está en un canal de YouTube con miles de vistas, sí, muy secreto. Para sus elegidos. Solamente serás elegido si sigues lo que María Magdalena te enseñó y descubrió. Entonces mire cómo esas narrativas que lo que buscan es alimentar la industria creciente de saqueo de piedras y cristales de la tierra para venderlos como alhajas, dijes, amuletos, talismanes y una cantidad de vainas. Y ahora con el cuento de María Magdalena, brutal. Es brutal. En México, en España, acá en Colombia he visto lugares especializados para la venta de cristales y es impresionante el nivel de saqueo. Ver una piedra, y estoy hablando de, hay cientos de esos locales. Por ejemplo, en Ciudad de México, ahí en la Condesa, vimos un local, tenía una piedra de aproximadamente por ahí unos 200 kilos, de un cristal bellísimo, bellísimo, que fue extraído yo no sé a dónde, y lo vendían. Y no se imaginan la millonada que valía ese cristal. Y es un negocio que cada día está creciendo más y más y más. Y claro, ellos necesitan narrativas
que favorezcan ese comercio. Y por eso es que se van a quedar callados si una de esas agencias de control saca esas narrativas. María Magdalena, ella descubrió, ella dijo que si usabas este cristal pegado en el orto, te va a ascender como un cohete. Entonces ellos se quedan calladitos porque ese cristal mucha gente va a ir a comprarlo. Y eso es lo que hacen para manipular a muchos que de pronto, por la necesidad de que le vaya bien en sus negocios, prefieren hacerse en los de la vista gorda. Y han permitido que esas narrativas se metan. Entonces están cambiando una cantidad de cosas que desafortunadamente, insisto, lo he dicho acá desde hace tiempo en el canal, al no tener ya las estructuras de poder de control religioso como la Iglesia Católica, que con los grandes escándalos y toda la narrativa que hicieron para desmontar ese elemento de control dentro de la lucha interna de facciones, porque mucha gente ha señalado a los jesuitas como los villanos. Un momentico, ¿ustedes no sabían que ellos tienen también sus enemigos internos en la iglesia? ¿Se acuerdan cuando fueron expulsados de aquí de América? Cuando un papa y un rey español dio la orden de expulsar a todos los jesuitas en América, toda vez que ellos tenían las famosas misiones con un éxito económico rotundo y en un éxito total de evangelización, obviamente acomodar los intereses de los jesuitas. Eso fue lo que no les gustó a los del Vaticano. Obvio, ojo, que en ese entonces no existía el Vaticano como tal. Recuerden que el Vaticano fue un terreno que fue cedido, donado en la época de Benito Mussolini. Estamos hablando de la sede de la iglesia, de los poderosos en Roma, que con el tiempo ese terreno lo adjudican y se lo dan como reconocimiento y toda vaina, pues durante la época de Mussolini. No quiere decir que no existiera antes el terreno era un lugar, un monte, que había un templo ahí antiguo que habían construido los antiguos etruscos, luego los romanos lo pusieron, y etcétera, etcétera, y tenía que ver con una culto a una diosa de sangre llamada Vatica, y de ahí viene el nombre de Vaticano, que para la época en el Renacimiento se ordena la construcción de ese gran monumento, la Basílica de San Pedro y toda vaina, precisamente en ese lugar, pues va a empezar a existir como sede alterna hasta que se oficializa el Vaticano como tal y esas tierras, el título de propiedad de manera ya oficial durante el gobierno de Benito Mussolini lo va a entregar definitivamente a ellos. Busquen la historia del Vaticano, es incluso interesantísima y sobre todo las peripecias que tuvieron que hacer para la construcción de uno de los domos más grandes que pudieron haberse construido en época reciente y que fue utilizando ciertas tecnologías ocultas que por esa razón el arquitecto que diseña eso, al tipo lo metieron en muchos líos porque le preguntan ¿de dónde sacaste eso? Por eso es que no se ha vuelto a ver otros domos similares, aparte del Agnes Sofía allá en Constantinopla, que también utilizó esa técnica pero es mucho más antiguo. Entonces, cuando uno se pone a mirar que la historia la están ocultando, la están tergiversando, la están acomodando, la están aborrando, entonces uno dice, ah caramba, algo está pasando aquí. Y efectivamente, por una razón muy simple. La gran mayoría de los que sabemos lo que ha ocurrido en este mundo vamos de salida. Muchos de los que tienen más de 40 años somos personas que sabemos muy bien qué historia había. ¿Qué hechos ocurrieron? Muchos de nosotros los vivimos de primera mano. Muchos de nosotros cuando estudiamos en la escuela, en el colegio, accedimos a textos que sí hablaban de esas cosas. Pero hoy día, con la modificación de los modelos educativos, en donde ya la historia dice que se habla de historias alternativas, hablan de historia, la versión oficial y una cantidad de cosas, obedece a un proceso que yo lo empecé a mirar allá en los años 90 cuando estaba estudiando historia. Me di cuenta de que con el cuento de incluir las pequeñas historias, esas historias que eran olvidadas o ignoradas por la versión oficial, empezaron a contar la historia del carpintero, del albañil, del soldadito por allí, del médico por allá, de la mujer solitaria que hizo aquella cosita. Esas pequeñas historias empezó a meterse una visión diferente a la historia tradicional moderna y eso se llamó posmodernidad, o sea, la historia posmoderna.
en donde empiezan a darle valor o sentido a las pequeñas historias y a aquellos elementos que no forman parte de la oficialidad estamentaria. Por eso es que cuando hablamos de posmodernidad y hablamos de poshistoria, básicamente estamos hablando de mentalidad de izquierda. La izquierda fue la que empezó a trabajar ese tema porque la historia, desde el materialismo histórico que maneja la izquierda, que adapta una versión de la historia que sea diferente a la burguesía y al capitalismo, empieza a hablar de la importancia del obrero, de la gente del común, etcétera, y obviamente eso genera una crisis en la modernidad y en la historia, en la visión académica que hay, y obviamente eso se va a ver reflejado en textos, libros y autores que van a empezar a tratar de oponerse a la versión oficial. Y en esos resquicios, por ahí se van a ir metiendo aquellos sensores que empiezan a modificar las versiones, a cambiar las definiciones y a acomodar las cosas o a borrarlas. Porque es una lucha entre facciones. Ellos no están buscando el beneficio nuestro, que sepamos la verdad de las cosas, no, simplemente ellos quieren acomodar las cosas que beneficien a su facción y de esa manera poder ellos tener una posición dominante ante la masa. Y desafortunadamente está funcionando muchas veces. Y más ahora que ocurre una cosa increíblemente terrible. ¿Cómo es posible que estamos en una época donde el acceso a la información es muchísimo más sencillo y fácil que hace 20 años? Hace 20 años yo tenía que ir a una biblioteca, sentarme como ratoncito a coger libros, a rastrear información en los ficheros y a buscar lo que humanamente uno podía sobre un tema en especial, hasta agotar el recurso. Y a veces no había libros suficientes para agotar el recurso. Cuando uno se pone a mirar que, por ejemplo, el Vaticano tiene 93 kilómetros de libros, de textos, de documentos, de evidencias, guardados en canales, túneles, sótanos y una cantidad de vainas que hay debajo del Vaticano y que abarcan más de todo el Vaticano por debajo, incluso coge parte de la ciudad de Roma hacia abajo. Dicen algunos que puede profundizarse hasta 500 metros hacia abajo, en una cantidad de cosas que esto ni que es teoría conspirativa, eso de hecho lo han verificado estudiosos. Yo me acuerdo que un profesor mío de teología, pues hace muchos años, él iba a la biblioteca del Vaticano y él vivía admirado porque le dice, lo que hay para allá abajo es impresionante, pero no dejan entrar. Los controles para que usted entre allá son brutales y las listas de espera son larguísimas, entonces es complejo, entonces sí existe. Y no es la única biblioteca. Ustedes saben que en Oxford también la hay. En Inglaterra, en Londres, hay 2. Fuera de eso, en Madrid, en el Escorial. Aparte de eso, en diferentes lugares en el mundo hay bibliotecas que lastimosamente no es del acceso de todo el mundo. En la Meca, hay debajo. Dicen que hay una cosa inmensa similar a la biblioteca del Vaticano, impresionante, que a ellos no les conviene tampoco que esa información salga y sobre todo lo que está sucediendo allá. Ellos saben la raíz, el origen de por qué tanto conflicto allá. Entonces, todo lo que hay oculto, yo lo he definido, siempre se lo enseño a mis estudiantes de la siguiente manera. El conocimiento es poder, el poder es conocimiento. Si tú sabes algo, tienes un poder sobre eso. Y ese poder se afianza más cuanto más sepas sobre eso. Por eso es que han compartimentado y fragmentado el conocimiento para que nadie tenga acceso al poder del conocimiento. Por eso es que lo especializan al punto tal de que usted se vuelve especialista de tornillo, del ángulo derecho del tornillo, de la puntica del ángulo derecho del tornillo. Y al final se te olvida cómo hacer el tornillo. Porque no sabes hacer el tornillo porque estás especializado en el ángulo derecho del puntico más extremo del lado derecho del tornillo. Entonces, esos conocimientos los están sepultando. ¿Y saben por qué? Porque precisamente, como lo dije ahorita, muchos de nosotros que tenemos más de 40 años, más de 50, ni qué decir los que tienen más de 60, son bibliotecas, son testigos vivientes. Somos testigos vivientes de lo que fue la transición del siglo XX al siglo XXI. Todo el caos que se ha dado, todas las cosas que han ocurrido.
Sabemos muy bien de primera mano porque lo vimos en televisión, escuchamos en la radio, lo leímos de libros, lo vimos en primera persona en algunos casos y en otras conocimos personas que lo vivieron y lo vivieron en primera persona, lo que llamamos las fuentes bibliográficas, las de primera, segunda y tercera categoría. Las de primera son los testigos presenciales, los de segunda son los que entrevistaron a esos testigos y tomaron nota, y los de tercera son los que leyeron lo que los de segunda tomaron de los de primera. Hoy día la generación Z y la generación de cristal ni siquiera está en la tercera, está en la cuarta, que es la digital, en donde no han tenido acceso absolutamente a nada, salvo a través de los medios digitales. Y depende de lo que digan los medios digitales. Y aquí viene el absurdo. Estamos en una época donde básicamente tenemos acceso a toda la información que vos querás. Y el nivel de ignorancia, brutalidad que manejan los de la generación Z y cristal es impresionante. Y algunos de la generación de la guayaba también. Generación de la guayaba. Hay un humorista acá en Colombia que clasificaba las generaciones según una fruta o alguna cosa. Y él dice que todos los que nacimos entre el año 60 y 70 somos la generación de la guayaba. No me acuerdo bien por qué la razón lo asocia al arbolito de la guayaba y a la fruta de la guayaba, pero el asunto es que somos generación de la guayaba. En ese orden de ideas, lo que están escuchando al fondo es que están guadañando las zonas verdes y ahí no puedo hacer nada porque se demoran todo el día. Entonces el asunto es que están cambiando la historia a su amaño y acomodo. Esa es una línea, ¿listo? La otra línea, la historia se está cambiando, pero también a nivel energético, a nivel espiritual y a nivel de conciencia. Nos estamos dando cuenta que lo que ya no nos resuena, aquella historia de violencia, manipulación, control, de venganza, resentimiento, de revueltas anarquistas violentas, todo eso ya no nos resuena. Cada vez se está tratando de imponer movimientos pacíficos de resistencia social, de protesta social, que han sido duramente reprimidos. Esto no es de ahora. Cuando, por ejemplo, Espartaco se rebeló allá en Roma, el tipo lo hizo con la fuerza de la espada, porque era lo único que él sabía y conocía y sabía que la respuesta iba a ser así. Pero si ustedes se ponen a mirar los movimientos de resistencia social humana a través de la historia, han visto que cada vez se vuelven menos violentos. Más masivos, más firmes, pero menos violentos. Llegándose a finales del siglo XIX, cuando los movimientos sociales obreros y de las clases bajas empezaron a protestar con huelga y que les meten infiltrados los anarquistas o aprovechando el fanatismo de algunos, los estimulan para que en última se conviertan sin querer en enemigos de los movimientos obreros y sociales mediante la destrucción, la anarquía y el caos, justificando el uso de la fuerza de los que están en el poder y no les conviene que la gente reaccione. Una huelga es el golpe más duro que le pueden dar a estas élites y sobre todo el boicot y el saboteo de no comprar productos, de no consumir sustancias o cosas que ofrecen ellos, y eso duele, como está pasando por ejemplo en Minneapolis. La gente hizo un paro, una huelga general total y un boicot. Y claro, los empresarios están presionando al señor Naranja para que él tome medidas para cambiar la situación. Lastimosamente, como es una lucha de facciones, allá no hay ni bueno ni malo, simplemente manipulación y circo. Aprovechando justos reclamos, justas protestas de personas que realmente están viendo que se están afectando libertades civiles, pero que desafortunadamente los que están jodiendo ahí, tanto de la izquierda como de la derecha, no les importa tus justos reclamos. Lo que buscan es generar el show y el circo para lastimar y dañar a la contraparte. No les interesa tu bienestar. Y lo hemos visto. Entonces, no caigan en esas narrativas. Ahora, luego explico eso. Ahora, ¿qué pasa? Entonces estamos viendo cómo están toda esta gente tratando de anular y acallar algo que ya no pueden detener. Cada vez es más corto el tiempo entre protestas y movilizaciones sociales. En el siglo XIX, desde el comienzo de las comunas en Francia, en París, de 1840-48,
hasta el día de hoy han sido cada vez más frecuentes las movilizaciones sociales pacíficas, de resistencia social, y la represión ha sido brutal, brutal, y el nivel de infiltración también. Gente que se hace pasar como, sí, yo soy partidario tuyo, yo te apoyo, pero con bombas molotov en la mano. Eso no es así. Entonces, vea, por ejemplo, infiltraron el movimiento de los chalecos amarillos, que fue totalmente pacífico. Lo que hacían era simplemente parar la maquinaria, simplemente salir con chalecos amarillos y con cazuelas y hacer bulla. Luego empezaron a aparecer gente con chalecos amarillos haciendo vandalismo, destruyendo y una cantidad de cosas. Acá en Colombia lo hemos visto. Cuando hay una protesta, una movilización ciudadana pacífica que realmente afecta los intereses de los que están en el poder o que controlan toda esta vaina, mandan personas vestidas de civil, agentes, a hacerse pasar como protestantes, gente que está ahí manifestándose, y empiezan a hacer disparos, a hacer vandalismo y una cantidad de cosas. O van y contratan pandillas, les dan sustancias alucinógenas y ellos la consumen, o les dan dinero, o les dan armas, o les dan una amnistía por cualquier daño que hagan, y los mandan a infiltrarse en las marchas y hacer lo que les da la gana. Yo, como estudiante universitario en los años 90 en la Universidad de Antioquia, era el único, lo sé porque lo viví, era el único que cuando estos encapuchados, enemigos de la universidad, enemigos del estudiantado, pero haciéndose pasar como estudiantes, cosa totalmente falsa. Habían muchos que sí, estaban matriculados y llevan 10, 15, 20 años matriculados haciendo una misma carrera y nunca la terminaban, los famosos estudiantes eternos. Nunca iban a clase, nunca hacían nada a nivel académico, o disimulaban por ahí. La mayor parte del tiempo, ¿dónde estaban? Nadie los veía. Pero cuando convocaban paros, asambleas estudiantiles, movilizaciones, ahí estaban. Y eran los que cerraban la vía Barranquilla, que era el nombre de una calle allá muy importante que pasaba por una de las puertas más importantes de la Universidad de Antioquia, y hacían el caos más brutal. Y obviamente las fuerzas del orden, aprovechando la excusa, lanzaban contra todo el mundo sin distinción sus gases y toda su vaina y su represión. Y luego venían las sanciones y las políticas y las modificaciones al estatus universitario afectando a todo el mundo. Entonces uno pregunta a esta gente para quién está trabajándole, estos que dicen ser estudiantes para quién. Entonces empecé yo, me acuerdo, a hacer algo diferente. Convencí a muchas personas por ahí, muchos compañeros de la universidad, sobre todo facultad de deportes, el departamento de educación física y deportes, que empezáramos a trabajar el tema de los juegos tradicionales, junto con un amigo muy querido de ingeniería, porque los de ingeniería eran los más combativos y que más se movilizaban allá. Y yo era de los poquitos de la facultad de educación que venía con una propuesta diferente a tirar petardos y a tirar pendejas y a hacer vandalismo. Dije, vamos a proponer, vamos a hacer protesta, pero tomándonos la universidad con juegos tradicionales, festivales de la cometa, encuentros artísticos, y paramos todo, pero donde toda la gente se divierte, esté bien, y a la vez les podamos informar de lo que está pasando realmente para que la gente nos apoye más fácil y más efectivamente. Se burlaron muchos y aún así logré sacar 3 festivales universitarios. 3. Así a mí no me den el crédito y no me den el mérito en la Universidad de Antioquia y lastimosamente se lo den a otros que realmente o colaboraron por los laditos o simplemente llevaron el crédito a costa de padres nuestros ajenos. Yo sé lo que hice allá, sé lo que marqué allá y sé lo que llevé y movilicé, y las personas que realmente saben lo que este fulanito hizo, lo saben a conciencia. Obviamente yo no estuve solo, hubo gente maravillosa que me apoyó, me colaboró, hubo algunos administrativos que fueron muy queridos, sobre todo mi querido Mauricio, no sé dónde estarás, que fue el director de la agenda cultural de la universidad, uno del departamento de extensión, junto con otro, creo que llamaba Víctor. Ellos dos fueron de los que más me apoyaron y me impulsaron allá. Mi querido decano Keipo Timaná, ojalá donde quiera que estés. Y hubo compañeras y compañeros que me ayudaron sin importar las ideologías. Lo más llamativo es que uno de los que más me apoyó en sus inicios era un muchacho de izquierda, tocayo mío. Y independiente de su ideología, los dos éramos muy amigos. A él lo desaparecieron.
y lo desapareció su propia gente. ¿Por qué? Porque el pelado empezó a proponer algo diferente, algo pacífico, una cuestión de integración, encontrar soluciones proactivas. Y eso no les sirve a los que quieren vivir del caos y se mantienen y se sostienen con el caos. Entonces, fue una cuestión impresionante lo que hice allá. Y sobre todo me acuerdo un día cuando estaba brutal la toma de la portería de Barranquilla, el gas lacrimógeno estaba afectando a todo el mundo en la universidad. Y yo me puse una camiseta blanca y una bandera blanca. Y salí, a diferencia de los cobardes encapuchados, yo salí con la cara desnuda, gritando: ustedes no representan la universidad. La universidad es territorio de paz. El estudiantado se respeta. La respuesta: me tiraron petardos, me amenazaron de muerte y trataron de sacarme de la universidad. Esa gente que decía representar al estudiantado. Así de simple. Entonces, yo estuve vetado. Estuve en unas listas donde supuestamente si yo llegaba a la universidad me pasaban al otro lado. Y fue triste. Y borraron mi memoria ya. O sea, Richard desapareció del protagonismo de lo que fue la Universidad de Antioquia. No aparezco ni siquiera en los homenajes a estudiantes destacados, a pesar que tuve el segundo mejor promedio de la Facultad de Educación en sus 20 años. No les importó todo el trabajo que yo hice por lo pacífico, por recuperar los juegos tradicionales, por reivindicar los derechos de los estudiantes, sobre todo aquellos que vivían de las ventas, de vender dulce, chocolates, pequeñas artesanías, de tratar de organizarlos, porque otros se infiltran en el movimiento que estamos haciendo, porque no era yo solamente, habíamos muchos ahí. Al final formamos un movimiento muy fuerte, muy bello, pero lo infiltraron desde adentro con amenazas, con intimidaciones, con arma blanca, con arma de fuego, una cantidad de cosas, y al final ellos quedaron disque como los representantes y así hicieron lo que les dio la gana. Y eso mismo pasa con lo que está pasando en Estados Unidos contra esta organización de policía migratoria, que no es de ahora, no la creó el naranja. De hecho fue más brutal, o igual de brutal, en la época de Obama, que por cierto fue el que más gente deportó de Estados Unidos, muchos sin causa justa. Cuando se convierte la propaganda en herramienta y en arma contra alguien, vemos que existen montajes, shows mediáticos, circo y agitadores profesionales que se infiltran para generar situaciones que estratégicamente agentes con celular toman y filman lo que les conviene y luego lo publican en redes sociales, tergiversando la historia, mostrando las cosas de manera parcial, y movilizan a la gente como borregos a protestar, muchas veces sin siquiera saber si lo que están protestando realmente es cierto. Omiten una cantidad de cosas. Por ejemplo, la cantidad de personas con antecedentes criminales que han sido capturadas y deportadas, la cantidad de gente involucrada en tráfico de sustancias, sobre todo en esas ciudades donde se están dando las protestas. Qué cosa tan particular. Busquen qué era Minneapolis antes, junto con Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, las grandes mecas de la distribución de sustancias. Pónganse a mirar cómo era eso, cómo estaba afectando a la población civil sustancias terribles como la cocodrilo y la droga zombie, el fentanilo. Y muchos de los que eran expendedores de eso, o intermediarios de eso, o facilitadores de eso, desafortunadamente, muchos de ellos hispanos, son deportados. Y como mucho político corrupto, allá en Estados Unidos como en cualquier lugar del mundo, viven de eso y les financian sus campañas con eso, con las ganancias de esa vaina, movilizan a la gente y como son dueños de medios de comunicación, empiezan a tergiversar la historia, empiezan a acomodar la historia. Y situaciones trágicas, pero que son aleatorias, ocasionales, la convierten como si fuera el pan de cada día. Pero realmente
lo que está sucediendo allá es que se tocó un punto neurálgico de las redes de distribución de sustancias, de las redes de manejo de ganancias, blanqueo de activos, de las redes de trata de personas y tráfico de personas, que utilizan a muchísima gente inocente como mulas. Eso se sabe, hace décadas se sabe cómo utilizan a las personas en los pasos fronterizos, que a cambio de que puedan ingresar a Estados Unidos, tienen que llevar paquetes. Conocí un amigo, me acuerdo que él quería ir a Estados Unidos, estaba como loco, quería ir a Estados Unidos, lo intentó varias veces y lo devolvían. Y lo intentó la última vez y entró por El Paso, pero no por la zona de frontera oficial, sino por el desierto. Cuando me lo encontré años después, el hombre me contó la peripecia, lo que vivió, lo que sufrió, lo que vio y sobre todo lo que le tocó hacer. Que a duras penas logró escapar y sobrevivir a esa gente. A él lo obligan a cargar un paquete de 20 kilogramos y tenía que entregarlo en un lugar. Y en ese lugar, gente armada lo estaba esperando. Él no fue bobo. Antes de llegar al sitio, él se puso a mirar qué había alrededor y se dio gente que vio que había una sola camioneta con gente armada. Y él dijo, fue madre, no hay nadie más. Aquí cualquier cosa me puede pasar. Colocó el paquete en un lugar visible, les gritó y salió corriendo. Él dice que lo persiguieron, le hicieron disparos, pero él no volvió a mirar atrás. Estuvo escondido comiendo de la basura y al final terminó trabajando como lavaplatos, logró conseguir un trabajo de conserje y así fue haciendo sus pinitos hasta que pudo estudiar, hacer cosas positivas, buenas para la comunidad donde él estaba. Una señora prácticamente lo adoptó como un hijo, terminó sus estudios allá, se graduó de administrador de empresas, todo sin documentos. Y esta señora le ayudó, duró años, me contó él, conseguirse el permiso de residencia y al final logró quedarse allá en Estados Unidos y ya era con su papel, podía venir e ir a Colombia, toda vaina. Allá conoció a su esposa, una dominicana, tuvo hijos. No sé qué pasó con él, hace más de 10 años que no soy de él, pero lo que me contaba, lo que pasaba en eso, lo que él vio, encontrar restos humanos tirados por ahí, de personas que no lo lograron, gente que era ejecutada. O sea, eso es impresionante, que los coyotes, lo que le pagaban, una familia, él se acuerda que él estuvo andando varios días con una pequeña familia de unas 4 personas, de los cuales había un bebé, y él contaba que esa familia tuvo que pagar en esa época, ojo, estamos hablando a años 90, tuvo que pagar $10,000 a un coyote para que los pudiera pasar. Y luego él me cuenta que después encontró al único sobreviviente de esa familia, esas 4 personas, y le contó la tragedia, que llegando al sitio donde los iban a descargar, al mejor estilo de la Gestapo, separan mujeres, niños de los hombres, en este caso del señor y de su hijo, a la esposa y al bebé, y se los separan. Él obviamente trata de resistirse y no puede, lo golpean y cuenta que fue la última vez que los vio con vida. ¿Qué pasó con el bebé? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con su hijo menor? Él dice que me contaba que este señor estuvo buscando a su hijo durante mucho tiempo, hasta que le dijeron que había fallecido. Entonces, la realidad del migrante ilegal allá en Estados Unidos es terrible. No lo cuentan. Es más, tengo amigos que están viviendo allá que son migrantes, algunos son mexicanos, allá en México me contaban, este amigo que le comento, tampoco es la excepción, él me decía que por ejemplo para conseguir trabajo, por ejemplo en California, muchas de las plantaciones de marihuana, la señora María Juana, que son, digamos, entre comillas legales, que producen lo que llaman esta planta para fines supuestamente farmacéuticos, van a zonas de cruce de frontera, van a zonas que son muy frecuentadas por migrantes, en estaciones de gasolina, en moteles, cosas así, cruces de camino, y allá llegan
en camionetas y dicen, vean, necesito 3 trabajadores, necesito un carpintero, necesito un albañil, necesito un soldador, un conductor. Y los que tengan ese perfil, yo. Y los escogen así, tú, y pan, los suben y se van. Y les pagan muchísimo menos de lo que ganaría una persona legal con todas sus prestaciones. Eso se convierte en un negocio. Muchas empresas hacen eso, contratan gente ilegal para pagarles una miseria y con eso se ganan una cantidad de dinero y no les importa el bienestar de esas personas. Y estas personas, con tal de recibir ese dinerito y podérselo mandar a sus familiares en casa, se quedan callados y se aguantan la explotación. Me contaban lo que sufría, sobre todo mujeres y niños, que son los que más contratan en las plantaciones de flores. Pasaban las avionetas fumigando con la gente ahí. No se les importaba un carajo que estaban las personas ahí. En las plantaciones de naranjas, pasaban fumigando y la gente trabajando ahí. Entonces, no coman cuento de esa visión tan idealizada que están vendiendo. No, eso es terrible. Están utilizando personas que huyen o se van buscando oportunidades porque en sus países de origen, que por cierto son países que le rinden pleitesía a las políticas de Estados Unidos, cuyos gobiernos son montados por injerencia de Estados Unidos, son países en la pobreza, con la violencia social más impresionante, con la falta de oportunidades, con la corrupción más grande. ¿Qué hace un padre de familia cuando no tiene oportunidades? ¿Qué hace un muchacho si no puede acceder a la universidad? Buscar futuro en otro lugar. O se van para Europa, o se van para Argentina, o se van para México, o se van para Estados Unidos, o para Canadá, y algunos más arriesgados se van para Australia o para Inglaterra. Algunos más arriesgados todavía para China o para Japón, o para uno de los sitios donde existe la esclavitud del siglo XXI más descarada y aberrante del mundo, Emiratos Árabes, donde esclavizan a la gente allá de maneras brutales, que ya ha habido muchos influencers que han mostrado que, si bien han tratado de suavizar la imagen a nivel internacional sobre lo que realmente pasa allá, ha sido solamente pañitos de agua tibia. Entonces, obvio, cuando un país está siendo invadido por redes organizadas, es que en España se sabe que hay redes que se lucran de enviar gente de África a España o a Marruecos, vía Marruecos hacia Canarias o hacia la costa azul española. La cantidad de dinero que cobran, viven de eso. Organizaciones ONG que viven de eso. Entonces, en Estados Unidos no es la excepción. Y sobre todo cuando una organización de la izquierda, financiada por uno de los hombres más ricos del mundo, ese viejito cara de Drácula, que algunos llaman Soros, y financian todas esas movilizaciones. Vea, cuando hubo esa movilización gigantesca que salió de Centroamérica, iba para Estados Unidos, y donde periodistas valientes que se infiltraron en esa movilización vieron cómo esas agentes, esas personas de esas organizaciones pagaban $100 a cada persona para que movilizara, $100 día, para que andaran y llevaran niños. Se vio en la frontera, en los pasos, sobre todo en el río ese donde mucha gente se ha ahogado, personas que iban con niños, pasaban y luego las volvían a ver, otras con otros niños pasando, y todos decían la misma excusa: no, es que son mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? 30, 40, 50. Entonces todo eso es un negocio, donde lastimosamente se usa como carne de cañón al millón. Entonces, si a eso le sumamos los agentes que quieren tumbar o desacreditar un gobierno, una facción, eso se vuelve una melcocha tan impresionante que uno no sabe quién creerle. Y eso deslegitima y le quita fuerza, porque también ese es un objetivo, quitarle fuerza a la justa protesta y reclamos de aquellos que ven que se están perdiendo libertades y derechos civiles mediante las medidas represivas que se están haciendo. Pero ojo también con esto.
Mucho de lo que estamos viendo está montado y teatralizado. ¿Usted cómo sabe si esos personajes son realmente agentes de esa Organización Federal de Migración? Porque tiene una letra que dice el nombre de ellos acá. ICE. Seguro. Como ya se ha descubierto una cantidad de montajes que han hecho. Seguro que la persona que sufrió tal cosa es realmente esa persona, porque han visto videos de personas que dicen que fueron atropelladas por esta gente apareciendo en 3, 4, 5 estados diferentes allá en Estados Unidos. Pero también hay hechos reales, dolorosos y lamentables que están siendo utilizados como circo por esos mismos agentes, por esa misma gente, para violentar y polarizar más a la gente. No podemos seguir con eso. Entonces, la historia está cambiando. Por un lado, manipulada, y por el otro, porque a nivel energético realmente está cambiando. Ya lo viejo no se puede sostener. Ya lo que no resuena con las nuevas energías ya no se pueden sostener. A nivel energético espiritual lo sabemos. Les voy a decir algo que de pronto a algunos les va a chocar, pero que tiene su lógica y sobre todo su razón de ser. Cuando uno ve lo que está pasando en el Pacífico, ese movimiento tan impresionante en esa zona del Pacífico que va desde Rusia, Japón, Filipinas, luego voltea, extrañamente casi no toca a Australia, pero sí a Nueva Zelanda. Cuando uno ve esa zona y luego mira Alaska y luego toda esa franja de la costa oeste hasta California, luego ve uno México, Guatemala, Panamá, Colombia, luego ve la zona de Chile, Perú, uno se pregunta ¿por qué precisamente esas zonas? Obviamente tiene su explicación geológica, obviamente tiene su explicación con lo que está haciendo el Sol, eso ya harto le he contado acá. Pero esto es nuevo para muchos de ustedes y se los voy a explicar. Los barridos energéticos están barriendo con efluvia, con tulpas, con energías recesivas, con cargas muy densas que han afectado el bajo astral y medio astral, y sobre todo aquello que nos afecta a nosotros a nivel energético en nuestros cuerpos sutiles, sobre todo los más densos, empezando el cuerpo mental y físico, y todo eso tiene que ser barrido. ¿Por qué? Es como un purgante. Cuando tienes parásitos, amibas, lombrices, cualquier cosa en el estómago, en tus vías digestivas, pues obviamente te purgas. Y a veces los purgantes no son muy cómodos, te da diarrea, náuseas, vómito, a veces malestar, cólicos, pero es para sacar todo ese parasiterio, todo ese bicherío. Pues lo mismo está haciendo, la Tierra está recibiendo un purgante muy potente, que son las energías solares, a través de las eyecciones de masa coronal, el viento solar y la energía cargada de protones que está saliendo del Sol de los agujeros coronales que se están viendo. Todas esas energías se están barriendo y están comprimiendo y presionando y modificando tanto los niveles de frecuencia energética de la Tierra como la intensidad del campo magnético. Y para evitar el campo magnético de la Tierra. Entonces, para evitar que estos parásitos se peguen de algo, entonces se está debilitando el campo magnético para que se desprendan. Es como cuando vos tenés un imancito pegado en una nevera y el imancito se le empieza a acabar digamos la carguita y se despega de la nevera y se cae. Entonces lo mismo pasa. Todas estas entidades parasitarias, todos esos parásitos energéticos y astrales que están por todos lados, porque ya las entidades duras ya se han retirado o han sido removidas, todos esos parásitos están pegados a nosotros, a cualquier cosa que haya en la superficie y bajo la superficie de la Tierra. Y se aprovechan de que como la Tierra tiene un nivel de densidad en la 3D que gracias al campo magnético de la Tierra mantiene todo en cohesión, pues obviamente eso se vuelve en contra de nosotros. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a purgar la Tierra y se empieza a debilitar el campo magnético. Además, hay que cambiar la polaridad del campo magnético para que esas entidades ya no tengan de dónde agarrarse adicionalmente.
Por eso es que se está corriendo a nivel magnético y ya es un hecho, ya no lo pueden negar y ya lo están diciendo en algunos medios de comunicación oficiales. El campo magnético de la Tierra se está moviendo, está cambiándose de posición y se está desplazando. Y eso está generando efectos, enormes marejadas en todo el planeta. Vea lo que pasó en el Mediterráneo italiano y francés, lo que está pasando en Grecia. Está cambiando las corrientes oceánicas. Tornados, ciclones, huracanes, está viéndose cómo la dinámica de las lluvias, de sequía, todo está cambiando de una manera brutal porque se está sacudiendo la Tierra. Está haciendo un proceso de purga muy intenso a todo nivel. Entonces, a nivel físico, se ve reflejado en toda esa situación sísmica de todo el planeta que está sacudiéndose, y fuera de eso se está calentando, enfriando y dependiendo de los sitios donde se esté con mayor intensidad. Y ojo con esto, donde hay mayor intensidad de parasitación es donde más fuerte se está viendo el proceso de limpieza y purga. Dejemos a un lado las explicaciones geológicas, meteorológicas, astrofísicas, que están sirviendo de purgante, de pastillita, para lo que está limpiándose en la Tierra a nivel digestivo, en el bajo y medio astral, en lo que tiene que ver con la parte de la bichería y la parasitación. Estos parásitos energéticos necesitan algo en que adherirse. Cuanto más denso estés, más se te adhieren. Lo mismo pasa con la Tierra. Cuanto más pesada, densa esté, más se pega. Entonces hay que barrer. Y hay que cambiar la frecuencia, y eso se ve reflejado en el corrimiento magnético de los polos, en el debilitamiento del campo magnético y en toda la dinámica tectónica del planeta. Lo que está ocurriendo a nivel energético, en los cuerpos sutiles más densos de la Tierra, porque la Tierra también tiene cuerpos sutiles como lo tiene cualquier ser viviente, incluyendo el ser humano. Entonces, esos cuerpos sutiles, los más densos, porque la Tierra también tiene un campo mental, así como tiene su campo físico, campo eléctrico, campo magnético, son los más densos. Lo mismo que el ser humano tiene esos campos físico, mental, eléctrico, magnético, que son los más densos de los cuerpos sutiles. Ahí se concentra la mayor cantidad de bichos, parásitos, que se adhieren. Por eso es que hay que cambiar la frecuencia, por eso es que hay que cambiar hábitos, por eso es que hay que cambiar maneras de pensar, porque usted necesita y tiene que modificar estructuras mentales, niveles de acción y reacción, comportamientos, hábitos y estilos, para que ninguno de estos parásitos se te peguen, porque muchos de esos parásitos están desesperados, están muriendo de hambre y están buscando de lo que sea pegarse. Y si usted, deprimido, pesimista, resentido, envidioso, egoico, problemático, quejumbroso, victimizado, que le para bolas a cuanta pendejada sale por ahí, que delega tu poder interno a cuanta pendejada externa, maestro ascendido, cristales pendejos que por ahí te mencionan, entonces usted es candidato de estar totalmente parasitado. Y obviamente el purgante va a actuar con más fuerza a donde haya más parasitación. ¿Van entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, para aquellos que se sienten mal, con náuseas, con sensaciones raras, con tristeza, como con angustia, con ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, problemas digestivos, gastritis, como pasa conmigo, que el proceso mío de limpieza ha sido muy fuerte, en vez de caer en victimizaciones, en decir que te están atacando y una cantidad de vainas, cambie la programación. Véalo como algo positivo, véalo como algo que está para tu mayor bien. No alimente eso, porque de ahí se pegan los bichos. Deje que las cosas fluyan, sea como el agua, fluya, no se estanque porque se pudre, no genere resistencias, porque si te pones a nadar contra esas corrientes de limpieza y barrido y de purga, te cansas, te debilitas y más te parasitas y más duro va a ser la cosa contigo.
No es que necesites sufrir más, como dicen algunos divulgadores New Age, para que sí o sí despiertes. No, sí o sí vamos a despertar y vamos a tener que darnos cuenta de lo que está pasando, porque para eso está ocurriendo todo en el mundo, para que usted lo vea, sea testigo, pero no porque tengas que sufrir más. Entonces, donde más resistencia haya, más negativización y recesividad haya, cuanto más densificación haya, más parasitación hay, y por tanto es más fuerte la purga y la limpia. Entiendan lo que les estoy diciendo. Entonces, así como el cuerpo nuestro, si hay mucha parasitación y usted sigue alimentando la parasitación, el purgante no te va a servir. Te van a tener que mandar uno mucho más fuerte, con efectos contrarios mucho más agresivos. Entonces, lo mismo pasa con la tierra. La tierra, ella está permitiendo la purga, está permitiendo la limpieza. Ella no se está resistiendo, por eso es que está liberando energías, por eso es que está limpiándose, por eso es que está sacudiéndose, por eso es que está, digamos, en una etapa donde no va a haber catástrofes, como dicen por ahí, fin del mundo. No, porque si eso ocurre es porque la tierra entonces se está resistiendo. Ella lo que está liberando son tensiones, por eso temblores por allí, terremoticos por allí, erupciones volcánicas por allí, como una olla de presión. Cuando se acumula la presión hay que liberar presión apretando la valvulita. Por eso es que hay activación de volcanes, para que la presión excesiva no termine generando un desastre mayor. Son desastres controlados a nivel de las altas conciencias que están manejando y supervisando esta parte y fase del plan de liberación planetaria. Bajo la corteza terrestre hay naves enormes que están compensando todos esos desequilibrios y todas esas rupturas y todos esos aumentos de presión que están generando la limpieza de entidades que se están resistiendo contra todo. O sea, los parásitos están luchando hasta la última gota de sus energías porque saben que van para afuera. Entonces, para compensar eso, para eso es que hay naves enormes bajo la corteza terrestre, compensando, liberando presión por allí, el terremoto gigantesco que debía ocurrir allí, no, liberamos por allí para que sea suavecito acá. Que venía uno gigante de magnitud 10, liberamos presión por aquí, volcancito por aquí, una fallita por aquí, y ya es de magnitud 5. ¿Van entendiendo? El Sol está dosificando la energía que está enviando. Los mismos astrónomos, la misma gente que está viendo el Sol, se han dado cuenta que se han formado agujeros coronales con filamentos coronarios potenciales para generar eventos Carrington. Y extrañamente quedan en pausa. Justo cuando la Tierra está ahí. Cuando la Tierra ya no está ahí, ahí me ¡pah! Y no golpean la Tierra. Y si la Tierra está ahí, algo que debía ser de magnitud X, yo no sé cuánto, no, termina siendo un M2, un M3 de menor magnitud. El Sol está cuidando la Tierra y el sistema solar. Dosifica. La Tierra le está diciendo al Sol, estoy hablando de los logos, el logo terrestre le está diciendo al logo solar, mira, en este momentico, dame un tiempito que ya estoy haciendo ajustes acá. Listo, yo me aguanto. Mira, necesito un empujoncito acá, mandame otra lluvia energética. Listo, pin, manda una lluvia. ¿De qué intensidad la necesitas? Un poco fuertecita, listo, un poco fuertecita, pin. Y así se está haciendo. Estoy hablando a nivel energético. Entonces, a eso se complementa que seres de muy alta energía están ahí. Claro que la New Age dice, sí, los pleiadianos están ahí para salvarte. No, no son pleiadianos, son de todos los seres. O sea, cuando estamos hablando de seres de luz, seres de energía, seres de otras realidades y dimensiones, ellos no se identifican con nombres de pleiadianos, arturianos. No, porque eso significa densidad en 3D, 5D. En los planos mayores, sobre todo a partir de la sexta para arriba, no hay identidad de, yo pertenezco a los Pléyades, yo pertenezco a la Tierra, no. Sos ciudadanos del universo. Cuando eres ciudadano del universo, te identificas con toda la creación, no con un lugar en específico. Eso es para los planos menores, para la quinta y la tercera dimensidad.
donde, yo soy de Colombia, yo soy de España, yo soy de tal parte, yo soy de tal lugar, yo soy de Pléyades, yo soy de Arturiano. Esos son para los que están todavía en el proceso. Así no los pinten tan lindos y puritos, no, todavía les falta. Todavía tienen ego. Entonces, no, cuando hablamos de planos mayores, los seres que están haciendo eso no pertenecen a un lugar en específico, son de la creación, son ciudadanos del universo, son ciudadanos del cosmos. Entonces están haciendo misión y trabajo como ingenieros, como médicos o como lo que sea, ayudando y asistiendo a nivel energético en otros campos de vibración, en otros planos de existencia, en otras densidades, para no alterar e interferir el libre albedrío de este proceso de la tercera y quinta. Incluyamos la cuarta. Entonces, hay naves enormes haciendo eso. Por eso es que megaterremotos que se estaban esperando no ocurrieron. ¿Por qué creen que vienen a anunciar estos distópicos? ¡Ay, viene un megaterremoto gigantesco! Y no pasó sino un pequeño sismo de magnitud 5. Y ellos quedan como un... buscan la excusa que quieran. No se dan cuenta porque les falta cerebro de que realmente fue intervención de los seres de luz, de los planos mayores, que equilibraron las fuerzas, procurando no alterar el libre albedrío. Si hay personas que deben partir en una situación de esas, se irán. Le cayó un ladrillo, se tropezó y se rompió el cuello. Entonces, son cosas sutiles que se hacen respetando siempre el libre albedrío. La única manera que se permita un desencarne de gran magnitud o masivo es porque hubo un acuerdo colectivo de supraconciencias, no por injerencia o manipulación de interés de estos desgraciados que quieren acabar con medio mundo. Pues es que no les ha funcionado nada de las acciones que han hecho para reducir población de manera drástica. Logran uno que otro efecto, pero siempre caen en lo mismo. Todo dentro de la voluntad de la divina fuente y para quienes ya aceptaron irse. Y esa es la frustración de ellos, esa es la rabia de ellos. Por eso es que tratan de manipular todo. Entonces, a nivel energético, cuando usted ve lo que está pasando, esa cantidad de terremotos tan grandes que está dándose en Kamchatka, Mar de China y Japón, hasta Filipinas, Alaska, California, adivinen qué hay ahí. Concentración de fluvia y de gran densidad. Mire lo que está pasando con Rusia, con lo que está pasando con los conflictos en los que está metido, la cantidad de energía, de karma que ellos están generando, queriendo o sin querer, lo tienen que liberar de alguna manera. Y como ellos están haciendo algo que se ofrecieron a hacerlo, por eso es que no los están afectando. ¿No han visto que no ha ocurrido ningún terremoto grande en Moscú o en las principales ciudades rusas? Ninguno. Las grandes heladas que se están dando, las grandes cosas de frío tan horribles que se están dando, es en los extremos, hacia Siberia, hacia la zona de Kamchatka, allá en el Pacífico ruso. Los fríos intensos que está recibiendo Rusia, ellos ya los conocen de toda bien, por lo tanto lo ven como algo muy normal. Pero en esas otras zonas ellos están, porque así lo aceptaron, porque ellos están haciendo algo que forma parte del plan divino. A ver, yo voy a ver una cosa aquí que necesito confirmar. Qué bien, ya se arregló. Entonces, como ellos están haciendo algo que forma parte del plan, entonces ellos, pues obviamente, están generando karma. Pero como lo están haciendo voluntariamente porque son conscientes de lo que están haciendo, entonces las afectaciones se desvían hacia otro lugar para que se libere esa tensión, esa presión, sin afectarlos directamente. Pero es que se han salvado ellos de unas cosas impresionantes. Pero en cambio, mire lo que está pasando en Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Mire lo que está pasando en Inglaterra. Tristemente, mi querida España. ¿Qué pasa ahí? En Bruselas. Vea lo que pasó en Suiza y en Austria. Vea lo que está pasando en Italia. Mire lo que pasó en Sicilia. Entonces, ¿por qué creen que pasó eso en Sicilia? ¿Dónde está la cuna de las mafias del mundo? Sicilia. Ese karma tarde o temprano tenía que llegar ahí. Todas esas marejadas que se están viendo en la costa del Adriático. ¿Por dónde salen los principales
muleros que llevan sustancias, por dónde entra Europa, por dónde entra la trata de personas, de armas, una cantidad de cosas. Por el Adriático. Pero para que no ocurra un desastre terrible, tenía que activarse esos dos volcanes para que libere presión. Lo siento mucho por muchas personas que están sufriendo allá, sí. Pero tienen que empezar a mirar que muchos son por acuerdos álmicos. Y es proceso de liberación. Vea Grecia. ¿Ustedes creen que ese karma que tiene la Grecia hasta el día de hoy se va a depurar así como así? La cuna de la esclavitud, de la falsa democracia y una cantidad de cosas. Lo que está pasando en Medio Oriente, ya lo voy a dejar de último. Espere lo que viene para la costa norte de África, sobre todo la zona de Argelia y Marruecos, que a nivel energético se está moviendo brutal allá. Hay mucho movimiento sísmico. Fuera de eso, mire lo que pasa en California. ¿Qué ha sido California dentro de la cultura de las sustancias a nivel mundial? Lo mismo que Nueva York. ¿Por qué está entrando esa helada tan impresionante por Nueva York? ¿Por qué toda la costa central de Estados Unidos, toda la zona centro de Estados Unidos está sufriendo eso? 150 millones de personas están en este momento afectadas. ¿Cuál es la narrativa que se está manejando? Analicen, miren. Y luego miren las consecuencias a nivel energético, cómo se manifiesta eso a nivel físico otra vez. La frontera entre Perú y Chile. ¿Saben lo que pasa por ahí? Las montañas de basura que tiraron a un lugar sagrado como el desierto de Acatama. La cantidad de violencia que hay en la zona de Antofagasta, en el sur de Perú. Vea lo que está pasando en Argentina. Ese karma, al recibir gente que está huyendo del pago kármico, ya saben quiénes, que están huyendo de Medio Oriente y se están instalando en Argentina, están contaminando la energía cristalina de Argentum. Y mucha gente apoyando eso. Claro, tiene que manifestarse de alguna manera. ¿O creen qué? ¿Que eso no se iba a manifestar? ¿Que no iba a haber una reacción a colitar esa maldad ya? Hay que purgar. Es preferible eso que una cosa enorme. Vea, el asteroide que supuestamente venía contra la Tierra. Están diciendo de que se está viendo modificaciones en su ruta. Ya se está cuestionando si realmente va a impactar a la Tierra o no. A pesar de que la contraparte está haciendo todo lo posible, generando lo más recesivo posible la mentalidad humana para otra vez como un imán atraerlo. Acuerden el video que yo les dije hace ya unos años, que uno atrae lo que uno piensa. Ahora imagine toda una humanidad sometida a resentimiento, violencia, caos, desorden, anarquía, negatividad, pesimismo, desesperanza. Eso genera un peso a nivel energético y se convierte en un imán que empieza a traer el caos, la destrucción. Empieza a traer piedras del cielo, cargadas con ¿qué material? Hierro. Meteoritos ferrosos, que son atraídos por ese campo magnético recesivo cargado de pensamientos negativos, pesimistas. Por eso es que la Tierra está haciendo las limpiezas, por eso es que el Sol está limpiando para que se libere, se aligere esa carga tan recesiva que estamos generando queriendo sin querer. Y por eso es que se está debilitando el campo magnético para que no atraiga cosas que desafortunadamente no se pueden desviar si son fruto del libre albedrío de la Tierra y de la gente de la Tierra. Y estos recesivos lo saben, por eso es que manipulan y controlan la narrativa con miedo, caos. Te pone a decir, sí, el fin del mundo es el 2026. El impacto del meteorito será en 2027. Que viene el desastre de qué, viene aquello. Y claro, cuando usted fija su atención en esa narrativa, estás entregando energía en esa narrativa
Y por lo tanto, lo que tú enfocas tu atención, lo alteras. Si el asteroide iba a pasar de largo y vos te estás enfocando en él, ah, no, va a caer con la Tierra porque lo dijeron en YouTube, lo dijo el gran divulgador que dice que viene el fin del mundo porque la profecía de Parravicini, la profecía de Nostradamus, de María Magdalena lo dijo, ¡oh, qué cosa tan horrible! Entonces, claro, generas el campo energético magnético que lo atrae, lo desvía hacia vos. Imagínense millones de personas pensando en eso. Y eso lo saben los recesivos. Pero es que el plan divino lo tenemos que estar ajustando todos los días, a cada instante, a cada momentico. Cosas que, por eso es que yo no hago predicciones de ningún tipo, porque lo que pueda decir que pueda pasar mañana, algo en la tarde lo cambió, lo modificó y toca hacer un ajuste y ya no es lo que uno dijo y no ocurre mañana. Por eso es que advertimos, señalamos, para que ustedes comprendan y no desvíen su atención en lo que ellos quieren que usted enfoque su atención. Y donde más resistencia haya, más dura la purga. Miren los diferentes lugares del mundo donde se está dando la mayor concentración de actividad. En este momento el conflicto en la zona del mar de la China por Taiwán, Japón, Filipinas, Tailandia, Corea, toda esa zona está concentrada ahí. Intereses de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, Alemania, está el tema de los mismos chinos, los rusos, toda esa zona concentrada. Mire lo que está pasando en el Índico, con los pueblos árabes y el tema de Pakistán, India. Vea lo que está pasando entre España y Marruecos. Mire lo que está sucediendo en Italia y en lo que está ocurriendo en su vecino, donde está Suiza, donde toman sus decisiones nefastas junto con Bruselas. Vean lo que está ocurriendo en Alaska hasta California, donde hay una actividad sísmica brutal. Y para liberar toda esa carga brutal, se trata de enfriar los ánimos con esa marejada de frío que está bajando, y para aligerar la presión excesiva de la polarización brutal que está creciendo cada instante en Estados Unidos, otros dos volcanes en Estados Unidos se están activando y Yellowstone empezó otra vez a moverse. Y se está en otros lugares del mundo liberando tensiones acumuladas de todo el planeta. Ahora miren lo que está pasando allá abajo en Bariloche y en la Patagonia argentina y chilena. Esta gente haciendo lo que están haciendo y la naturaleza defendiéndose como puede, pero sin ofrecer resistencia, fluyendo. Por eso es que está lloviendo, por eso es que se están viendo cosas muy interesantes por allá. Por eso es que hay gente que está denunciando porque ya se descubrió quiénes son los que están detrás de todo eso y ya no lo pueden ocultar. Por eso es que hay protestas. Por eso es que se quieren apoderar del Paso Drake. Por eso es que quieren construir unas bases allá. Y por eso es que la naturaleza dice, no. Y por eso es que se están viendo las cosas que se están viendo en Antártida. Entonces, analicen cómo a nivel energético se están manifestando las cosas y cómo se ven en el plano físico los efectos y consecuencias de lo que ocurre a nivel energético. Y termino con esto ya para que no se vuelva muy pesado este video porque lo estoy haciendo con el celular. Lo más grave es lo que más se está enfocando energía para sanarlo. Hay una deuda todavía vigente que tiene milenios. Los estudios bíblicos han borrado 7000 años de historia. No la quieren mencionar. Los relatos más antiguos que se hablan en el Antiguo Testamento son de 3000 años antes de nuestra era. De ahí para abajo lo omiten casi totalmente o lo acomodan a sus intereses y obviamente la historia oficial acomoda las fechas para que coincidan con lo bíblico y de esa manera justificar lo que hace.
pero las fechas son diferentes, son mucho más antiguas. De hecho, se sabe que Sumeria es mucho más antigua de lo que nos han vendido. Sobre todo con las dos ciudades que encontraron por allá por Turquía, que comerciaban y ya eran polos de poder en oposición a lo que había en Sumeria. Y si esas ciudades tenían 12.000 años, como la están datando ahora, o sea que Sumeria no tiene 7.000. Entonces, ¿qué ocurrió en Sumeria? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba sobre el proyecto Adán y el proyecto Eva? El proyecto adámico-lirano es el que está vigente ahora, pero hay un proyecto paralelo que está calladito y que no hemos mencionado y que no lo menciono, que es el proyecto Eva, con W. Bueno, si nosotros nos ponemos a interpretar de manera literal los textos bíblicos, supuestamente Adán y Eva, dos individuos, tienen dos hijos, Abel y Caín. Y luego estos tienen sus respectivos hijos. Una pregunta. Si los vamos a ver como individuos, Adán y Eva y Abel y Caín, ¿con qué mujer tuvieron hijos Abel y Caín? ¿Con la mamá? ¿Van entendiendo lo absurdo? Entonces, cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando de pueblos. En este caso estamos hablando de proyectos. Estamos hablando de dos proyectos genéticos, el proyecto genético adámico y el proyecto genético Eva. Entonces, ¿qué es Abel y Caín? Ya no son proyectos genéticos, son resultado de los proyectos genéticos, son pueblos. Pueblos Abel, pueblos Caín. Son dos pueblos muestra para ver cómo funcionan en estado puro los Abel y los estado puro Caín. ¿Y qué sucede si se mezclan? ¿Van entendiendo? Entonces, cuando vemos que son pueblos Abel, pueblos Caín, no es que se llamaran así, es como para que lo entendamos como referente. Entonces estamos hablando que los pueblos Abel tenían una genética que está descrita en la Biblia, en la manera de ser de Abel, en su personalidad. Entonces ahí estamos viendo el tipo de cultura y sociedad que eran los Abel. Y tenemos a los Caín. La personalidad descrita del Caín refleja los modos de ser de la sociedad y de la cultura Caín. Entonces, cuando nos ponemos a mirar quién sería ese Caín, el primero que entraría en la clasificación por sus características beligerantes serán los asirios, que descienden de los sumerios. Y cuando uno se pone a mirar a los sumerios, resulta que los sumerios habían dos vertientes, una con rasgos y características muy de Abel y el otro muy características de Caín. Entonces, estos dos hermanos, como lo dicen en la Biblia, en la realidad fueron dos pueblos, dos civilizaciones que chocan en un conflicto armado brutal, en donde los Caín masacrarán a los Abel, que eran más pacíficos, menos beligerantes. Y en ese orden de ideas hay un karma ahí entre dos hermanos que no ha sanado. Ahora ubiquémonos en el contexto, porque ya hablamos del concepto, ahora vamos al contexto. ¿Dónde estaría ubicado eso? Sumeria son las tierras de la Mesopotamia, de los entre dos ríos, Tigris y Éufrates. ¿Qué hay en esa zona hoy día? Irak, Irán. Y al ladito está Arabia Saudita y los países árabes, y al ladito está Kurdistán, Afganistán y Pakistán. Está el Golfo Pérsico, el Océano Índico, el Mar Rojo
y en un ladito lejitos el mar Mediterráneo. Y más arribita el mar Negro y los otros dos mares que ahora casi nadie recuerda. El de Araral y el Caspio, para los que no se acuerdan pues. Ahora bien, toda esa zona hace mucho tiempo era muy diferente, no era un desierto, era un vergel. De hecho, se sabe que la ubicación del famoso Edén está a unos entre 500 y 700 metros en el fondo donde desemboca el Tigris y el Éufrates hoy día actualmente. Porque hace mucho tiempo el nivel del mar era 300 metros más bajo que el de hoy día. Entonces toda esa zona se hundió en sedimentos después de una serie de terremotos y desastres, y luego fue tapada por las aguas que subieron de nivel, el famoso diluvio, ¿no? Que no fue uno, fueron varios. Y ya les comenté que era el Arca de la Alianza y que era el Arca de Noé realmente. Entonces cuando uno ve las historias de Noé, del Arca, de la gran inundación, de Adán y de Eva, de Caín y Abel, en realidad estamos hablando de mitos sumerios y presumerios, que luego, cuando fueron sometidos y esclavizados por los babilonios, los pueblos hebreos judaicos, pues obviamente ellos cogen esas historias como propias para su imaginario colectivo, para sentirse identificados con algo que los haga cohesionar como pueblo. Eso lo hicieron ellos y eso está más que debidamente documentado. Ese proceso de sincretismo, de apropiarse en historias de otros pueblos para asumirlas como propias, parte del momento en que le das tus propios nombres a eso. Pero es que San Udra lo cambian por Noé, que es un nombre hebreo. Entonces, de esa manera, el nombre hebreo reemplaza el nombre babilonio y sumerio, respectivamente, porque es más antiguo todavía. Entonces, obviamente, la historia es simbólica y nos la llevan al plano subjetivo de interpretarlo como si fueran individuos, cuando en realidad fueron colectivos, fueron pueblos, fueron culturas y sobre todo fueron proyectos genéticos. Proyecto genético adámico y el proyecto genético Eva. Hubo una mezcla entre el Eva y el adámico en pequeña proporción, por eso la simbología de un pedacito de costilla, pero en realidad fue suficiente para derivar a la creación de dos pueblos que serán los Abeles y los Caínes. Y en ese orden de ideas, los sumerios estaban divididos en dos grupos, en el que el más beligerante será el que al final se impone y será el del cual descenderán luego los asirios, que serán de los más sanguinarios que ustedes se puedan imaginar, por Dios santo. Entonces, esa herida de ese enfrentamiento entre dos pueblos hermanos todavía hoy se ve. Y es tan maquiavélico los gerifantes que controlan toda la narrativa actual y toda la historia. Y estoy hablando de los últimos que aparecieron en la escena, que es el sionismo, allá en el siglo XIX, que ellos, conociendo esa historia bíblica y sobre todo esa herida terrible que todavía está ahí, ellos, en vez de colaborar en que se sanara, que de hecho estaba sanando esa herida, estaba sanando. Las cruzadas fueron estertores de esa herida, pero luego el periodo que se dio de pacificación después de las cruzadas en esa región empezó a sanar, porque los pueblos coexistían en paz entre ellos. Judíos, cristianos, musulmanes vivían en paz en los territorios de esa época, y sobre todo cuando el Imperio Otomano, los turcos, se apoderan de toda esa zona, pues obviamente a ellos les conviene que la zona esté pacífica. Hubo brotes y problemas pues que se dieron en diferentes lugares, pero en términos generales el Imperio Otomano fue relativamente pacífico. El error fue que se metió en la Primera Guerra Mundial, azuzado por aquellos que sabían que al derrotarse al Imperio Otomano, sus tierras pasarían a los victoriosos. Y en este caso, los victoriosos estaban siendo azuzados, manipulados y manejados por los sionistas ingleses, franceses y alemanes, y rusos, la Primera Guerra Mundial. Y
estoy hablando de grupos, no de los pueblos. Los ingleses ya sabemos que descienden de otra gente, lo mismo que los franceses y los alemanes. Estoy hablando de grupos políticos, ideológicos, infiltrados dentro de estos pueblos. Listo, para que lo entendamos. Entonces, obviamente, esa gente en el tratado que se dio a puerta cerrada en secreto en 1917 para luego, 1919 y luego en 1920 cuando se hizo público el Hayes-Picot, en donde a dedo los victoriosos ingleses, franceses y los metidos de siempre, los gringos, los Estados Unidos, reparten la zona no de acuerdo a la distribución cultural, lingüística, sino a sus intereses, sabiendo de que existía una herida que ya estaba cicatrizando, pero no del todo, y que necesitaban alimentar para fomentar caos, violencia, y de esa manera la polarización y división de esos pueblos facilitara la creación en el mediano plazo, como efectivamente ocurrió en los años 40, finales de los 40, del Estado de Israel. ¿Y qué hicieron? Del antiguo reino persa lo fragmentan en Irán y Turquía. Digo, Irán y Irak. Turquía lo fragmentan y le colocan territorios en disputa con los armenios y los kurdos, cada uno por su lado, y los mismos turcos. Arabia Saudita la mezclan y la dividen en Emiratos y los demás países árabes, en donde mezclan o separan o fraccionan a sunitas y chiitas, porque los sunitas y chiitas reflejan ese karma de la enemistad entre los Abel y los Caín, y se va a ver reflejado en la división, en el cisma que se dio dentro del Islam cuando se crea la corriente chiita y la corriente sunita, siendo la más fundamentalista y beligerante la sunita. Y de esa forma se genera un caldo de conflicto perpetuo que facilite la división y polarización de estos pueblos y permita la consolidación hegemónica del Estado de Israel, como efectivamente ha ocurrido hasta la fecha, que no se han puesto de acuerdo qué hacer con ellos, y por eso estos se aprovechan de la división y polarización entre sunitas y chiitas para hacer de las suyas. Irán, que es persa, no es árabe, y que es chiita en su mayoría, se ha dado cuenta de eso, y ha sido el único que se ha opuesto a esos planes maquiavélicos, llamando al orden y tratando de generar un cambio. Pero desafortunadamente, como ha estado infiltrado, porque esa gente no juega a una banda, sino a varias bandas, tenemos una herida terrible que se dio en la guerra entre Irak e Irán en los años 80, que fue una guerra absurda, sangrienta y totalmente innecesaria, pero alentada, adivinen por quién. Entonces, hoy día está tan polarizada esa zona que se necesita liberar presión. Lo que están haciendo miserablemente en Gaza, desafortunadamente, y en eso a mí me ha costado aceptarlo, pero es así, es para que el mundo se dé cuenta quién es el verdadero genocida allá, quién es el verdadero verdugo, quién es el verdadero incitador a la violencia y al conflicto perpetuo en Oriente Medio. Ha habido intentos del mundo árabe de una paz y una reconciliación y una coexistencia pacífica, pero ha sido rota una y otra vez por estos fulanos que ya saben quiénes son. Entonces, lo que está haciendo ahora Estados Unidos no es ayudar a la paz. Cínicamente el tipo dice, como no me dieron el premio Nobel de Paz, de una paz que se está inventando el man, yo no sé dónde la está haciendo él, entonces vamos a alimentar el caos, como lo dijo en Twitter hace poquito. Entonces, qué triste que en vez de liderar la paz como lo prometió realmente en campaña y lo trató de hacer en su primer mandato, hoy sea totalmente opuesto porque está bajo control de los que siempre han sido los polarizantes allá y que dominan y controlan a su antojo a Estados Unidos a través de la banca y los medios de comunicación y 47
políticos congresistas muy poderosos que hay en Estados Unidos con doble nacionalidad. Igual están polarizando el mundo en izquierda y derecha porque necesitan todo el mundo dividido para ellos tener tiempo de hacer realidad su profecía autocumplida. Pero como la luz, nada está por fuera de la luz, todo lo que están haciendo se les está yendo al carajo porque siempre sale desenmascarado, sale ante la opinión pública lo que está pasando y se está liberando energía. La energía que se está liberando, la tensión que está ocurriendo allá, se está liberando en muchos focos para evitar que eso se caldee. Por eso el clima, por eso el tema de lo que está viendo a nivel sismo tectónico, por eso lo que está pasando a nivel solar, por eso lo que está pasando en el campo magnético de la Tierra, y también con estallidos sociales, protestas ciudadanas pacíficas, denuncias de personas que están documentadas y están mostrando y desenmascarando la cosa, y los llamados a la paz. Y sobre todo la dilatación del conflicto, porque desde hace rato, después de la guerra de 12 días que hubo el año pasado entre Irán e Israel, se ha estado como una especie de ladrido de perro, ladrando mucho, pero no haciéndose casi nada, porque se está aligerando la tensión. Si bien esta semana va a ser muy tensa, muy conflictiva, es muy probable que para aligerar más la presión ocurra algo muy grande en algún lugar del mundo que desvíe la atención y merme los ánimos caldeados. Ya ha habido pruebas de fuerza donde un portaaviones de Estados Unidos se vio afectado el año pasado y es muy absurdo que Estados Unidos esté mandando otro portaaviones por el otro lado sabiendo lo que le pasó al otro portaaviones. Tristemente, la lucidez, la cordura en estos narcisistas psicóticos no les deja ver su propia torpeza. Confiemos que la mentalidad de la gente de a pie en estos países, sobre todo en Irán, cobre más fuerza la cordura que la demencia, porque es un pueblo milenario. Y además se tiene que sanar una herida muy profunda entre los Abeles y Caínes, y que no se ha dejado curar esa herida por culpa de estos otros, que no les conviene que haya una reconciliación entre estos dos hermanos, porque entonces empezarían a ayudar en el proceso de liberación planetaria, porque la pacificación de estos pueblos hermanos es muy importante y necesaria. Por eso es que estos otros se están asusando para que no estén en paz. Pero ya con lo que hizo Emiratos Unidos Árabes, que le negó permiso para ingresar a sus aguas al portaaviones entonces ya estamos viendo de que ya hay algo de cordura en estos pueblos que sí están interesados en una reconciliación, pero mientras ese ente siga haciendo lo que está haciendo, va a ser muy complejo, pero se tiene que liberar karma, se tiene que depurar karma y sobre todo se tiene que lograr por libre albedrío, no por intervención divina, porque entonces se va todo al carajo. Y ellos están tratando de forzar que haya intervención divina, porque de esa manera, literalmente, se tira todo el trabajo y se tiene que volver a reiniciar todo. Y Madre, Divina Fuente, no es boba y no va a caer en esa trampa. Y sobre todo los seres de luz que están trabajando. Por eso es que están aparentemente haciendo oídos sordos a los reclamos de mucha gente de lo que está pasando, porque saben que si hay intervención divina directa, es vulnerar el libre albedrío y eso se tira al carajo, todo lo que se ha logrado hasta ahora. Entonces ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias, no olviden apoyar el canal, no olviden dar esto. A los que quieran aportar económicamente a través de PayPal o la llave de Bancolombia, muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Me pueden escribir por Telegram los que ya tienen mi contacto. Y por favor, neutros más no indiferentes, no caigamos en la narrativa de odio y polarización. Y recuerden, todo lo que está pasando tiene una razón de ser. Y es el efecto de una purgada, la berraca, para poder limpiar este parasitaje que tenemos y que estamos alimentando y creando todos los días con nuestros pensamientos recesivos, victimizados, egoicos, negativizados y siguiendo narrativas de miedo. Por favor, es no ser indiferentes, pero no enfocar nuestra atención en lo que ellos quieren, miedo y caos, polarización y división, odio y muerte, no más. Esto
es increíble lo que está pasando y lo que se viene es maravilloso. Y lo están saboteando por todos lados y mucha gente ingenuamente está cayendo. Lo dice un experto en eso, el agente Smith. Entonces, un abrazo cósmico y nos vemos para la próxima.